Muy bien, chicos, vamos a empezar. Bueno, el día de hoy nos toca seguir avanzando con el temario, ¿no? Viendo algunos temas y revisando las preguntas sobre historia del Perú. Así que empecemos. ¿No? En la última clase de historia del Perú habíamos visto ya en el proceso de la independencia, ¿no? Habíamos visto cómo tras la campaña librada por San Martín y por Bolívar, se había sellado la independencia peruana, ¿no? Tras las batallas de Junín y Ayacucho. Después del proceso de independencia, nuestro país va a ser gobernado por presidentes militares. A esta etapa se le va a conocer con el nombre de primer militarismo. Justamente aquí hay una pregunta en relación a esto, ¿no? Para poder entender primero cómo se viene desarrollando esta etapa de la historia del Perú, debemos, debemos darnos cuenta de cuál es la situación del Perú tras la independencia, una situación en aspecto económica totalmente desastrosa. Desastrosa en el sentido siguiente. Eh, Habíamos perdido nosotros, por ejemplo, la mina de Potosí, que era la mina más importante durante la época de la colonia. Potosí pasa ahora a formar parte del estado de Bolivia. Un problema. Las haciendas, sobre todo de nuestro país, las haciendas costeras habían sido destruidas, por lo tanto la producción agrícola había quedado arruinada. Muchos campesinos, incluso indígenas, que trabajaban en las haciendas, habían muerto en batalla, algunos habían sido incluso, eh, algunos se habían aprovechado para escapar también en las haciendas frente, en ese contexto de luchas, ¿no? Entre españoles y patriotas peruanos. Y por otro lado también debemos recordar que hay una deuda externa que ha surgido, una deuda externa sobre todo a favor del Estado español. Recuerden que tras el proceso de independencia se estableció que el Perú debería pagar una indemnización a España, ¿sí? Deberíamos pagarle una indemnización, a pesar de que habíamos ganado en la campaña de Junín y Ayacucho. En la capitulación de Ayacucho se estableció bien claro que el Perú debería eh, pagar la deuda externa a España. Bueno, no solamente teníamos deuda externa con España, debido al apoyo prestado, sobre todo por los ingleses, debido al apoyo prestado por los ingleses, eh, también debíamos nosotros, ¿no? Dinero al Estado inglés. Ahora, por otro lado, también debemos tomar en cuenta eh, la única actividad que termina generando ingresos económicos al Estado peruano en ese contexto es justamente el comercio. Son las aduanas las que van a terminar generando dinero al Estado y también el tributo indígena. Entonces, por ahí tenemos estas dos fuentes de ingresos para el Estado peruano tras la independencia. El tributo indígena y las aduanas. Ahora, muchos de ustedes dirán, profe, pero el tributo indígena San Martín lo eliminó. Bueno, recuerden que sí, San Martín elimina el tributo indígena, pero luego llega Bolívar y Bolívar restaura el tributo indígena bajo el nombre de contribución indígena. Por eso que todavía se está cobrando eso. Y bueno, en aspecto social, nuestro país, tras la independencia no cambiaron, no mucho la situación. Recuerden que todavía se mantiene el sistema de explotación y de discriminación al esclavo. Todavía hay esclavos en nuestro país. A pesar de que San Martín haya eliminado, ¿no? La esclavitud, ¿no? Con la ley de vientres solamente no consideraba libre a los hijos nacidos a partir del 28 de julio de 1821. ¿No? Al resto no. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Y por otro lado, debemos también tener en cuenta, ¿no? Las aduanas. Las aduanas, sí. Eh, Recuerden,
el sistema de aduanas era un sistema que de una u otra forma generaba ingresos económicos al Estado peruano. Pero también en el aspecto social, el yanaconaje es un problema para nuestro país. El yanaconaje no es otra cosa que es un sistema de explotación en contra del indígena. El indígena va a ser explotado como mano de obra en la hacienda. Eso se llama yanaconaje. Por eso, si te preguntan qué sistema de explotación laboral indígena se mantuvo tras la independencia, la respuesta es el yanaconaje. Todavía va a seguir existiendo por casi 150 años más en nuestro territorio, imagínate. Y bueno, por otro lado, debemos también tener en cuenta, ¿no?, las características políticas que existen para ese tiempo. Características políticas, claro. Tras la lucha de la independencia, son los militares quienes van a asumir el gobierno en el Perú. Ahora, ¿por qué los militares? Porque justamente ellos fueron quienes arriesgaron su vida, ¿no?, en el proceso de la independencia. Por eso es que ellos van a ser los que van a ganar prestigio en este momento y van a asumir, ¿no?, la presidencia de nuestro país. No los criollos civiles. ¿Por qué motivo? Porque recordemos que la mayoría de criollos en el Perú, o sea, estos hijos de padres españoles nacidos en América, la mayoría de criollos en el Perú no querían la independencia. Por eso es que los civiles no van a gobernar, sino los militares. Y hablando de presidentes o hablando de gobernantes, durante ese tiempo vamos a tener dos tipos de presidentes. Por un lado van a haber presidentes de corte liberal, los liberales, y también van a haber presidentes, ¿no?, de tendencia conservadora, conservador y liberal. El liberal, por ejemplo, es aquel que quiere, sobre todo, que el presidente no tenga todo el control del Estado, sino que el Congreso tenga mayor atribución que el presidente. Eso es lo que busca un liberal. Un conservador, por otro lado, muchachos, el conservador buscaba que el presidente tenga mayor peso político que el Congreso, que el presidente tome las decisiones, ¿no?, tome más decisiones incluso que el propio Congreso. Y bueno, en aspecto limítrofe, que es justamente lo que se relaciona a la pregunta, los límites del Perú tras la independencia no se habían sellado de forma adecuada. Y bueno, una de las preguntas también que nos puede venir es con cuántos países teníamos límites tras la independencia. Veamos, ¿no? Tenemos límite por el norte con la Gran Colombia. Por el este tenemos límite con el Imperio del Brasil. El Brasil es un imperio. Y por el sur tenemos, ¿no?, límites con Bolivia. No con Chile, recuerden. Con Chile no hay límites tras la independencia. Los límites con Chile van a recién establecerse tras la Guerra del Pacífico, ¿no? Un conflicto donde Bolivia pierde su salida al mar y Chile llega a tener límites con nuestro país, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Muy bien, por otro lado también es importante, por ejemplo, ir señalando, muy importante ir señalando cuáles son los principios, ¿no?, que se utilizaban en ese tiempo para establecer los límites entre Perú y Bolivia. Y si hablamos de límites, hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, hay un principio llamado el uti possidetis. El uti possidetis tiene que ver con mapas, o sea, lo que se hace ahí es revisar mapas antiguos y verificar si cierto territorio, ¿no?, le perteneció, por ejemplo, cierta zona formaba parte del virreinato del Perú. Entonces, ahora que ya no está el virreinato del Perú, pero existe el país de Perú, entonces ese territorio le debe pertenecer al Perú. Entonces se revisan mapas y se coteja si ese territorio no le debe corresponder a los países que van surgiendo, ¿no?, en reemplazo de los territorios españoles de la época colonial. Pero ¿qué pasaba si de repente, ¿no?, entre dos países se terminaban disputando un territorio? Si eso ocurría, ¿no?, si eso ocurría,
se podía pasar a este otro principio, que es la libre determinación de los pueblos. Y como su nombre nos dice, este principio permitía a la población, a los pueblos de cada lugar del Perú, elegir a qué país pertenecer. Elegir a qué país pertenecer. Y bueno, si tomamos en cuenta esto, ¿no? La pregunta número 1 nos dice lo siguiente, ¿no? En el siglo XIX, las nacientes repúblicas sudamericanas establecieron sus fronteras aplicando dos principios jurídicos, el uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. Este último consistió, justamente nos están preguntando por la libre determinación de los pueblos, ¿no? Entonces, a ver, vamos, intentemos. ¿Qué marcamos ahí? Bueno, también es importante recordar un par de gobiernos al menos, ¿no? Del primer militarismo, ¿no? Y teníamos el primer presidente militar de este tiempo, es José de la Mar. Durante su gobierno, José de la Mar, por ejemplo, un presidente de tendencia liberal, estableció la creación de una constitución, la constitución de 1828, una constitución con leyes liberales. Y durante este tiempo se termina, por ejemplo, desarrollando la rebelión de los iquichanos, un grupo de una comunidad indígena de Ayacucho, denominada justamente así, iquichanos, se termina rebelando contra el gobierno porque no querían pagar el tributo indígena. Los militares, ¿qué es lo que hicieron? Reprimieron violentamente a estos indígenas, capturaron al líder y así termina la rebelión de los iquichanos. Por lo tanto, esta rebelión termina siendo un fracaso. El gobierno termina acabando con los manifestantes. Y a nivel externo teníamos un problema. La Gran Colombia, el país que se encontraba en el norte, estaba en ese momento presidido por Simón Bolívar. Sí, Simón Bolívar era presidente en ese momento. Simón Bolívar era presidente de la Gran Colombia y presionaba al Perú, le decía al presidente José de la Mar que el Perú debería unirse a la Gran Colombia y a Bolivia. ¿Profe, unirnos? Sí. La unión de la Gran Colombia, el Perú y Bolivia era uno de los proyectos que tenía Bolívar en mente. A eso se llama Federación de los Andes. El Perú, que era el punto clave de enlace para este gran estado que se iba a formar o que Bolívar quería formar, le dijo que no antes y ahora le volvió a decir que no. Y es más, la Mar sentía tanta presión política de parte de la Gran Colombia, presidida por Bolívar, y también de Bolivia, que estaba bajo el gobierno de Antonio de Sucre, amigo de Bolívar, que el gobierno peruano va a decidir enviar tropas peruanas a invadir Bolivia. Y así se produce en el plano externo la invasión a Bolivia. La invasión fue exitosa. Los peruanos, al mando justamente de Agustín Gamarra, logramos que Sucre sea destituido del gobierno boliviano y colocamos en el gobierno de Bolivia a Andrés de Santa Cruz, un político nacido en Bolivia, pero que había entregado no mucho esfuerzo en el proceso de la independencia. Lo bueno es que ahora el gobierno de Bolivia es un gobierno aliado. Ahí está. Y bueno, después de que destituimos a Sucre, Sucre le va a contar todo lo ocurrido a Bolívar. Bolívar, que gobernaba la Gran Colombia, va a tomar esto como un pretexto para iniciar un conflicto con el Perú. Y así estalla esto, la guerra contra la Gran Colombia. ¿Cuál es el verdadero motivo? El motivo de este conflicto el motivo es el siguiente. Bolívar quería quitarle territorios al Perú. Bolívar quería quedarse con Tumbes, con Jaén y con Maynas. El Perú obviamente no se iba a dejar, así que fuimos a luchar. Al final, en la batalla de Portete Tarqui, ¿no? La batalla definitiva, las tropas peruanas pierden. Bolívar captura al presidente José de la Mar, le obligan a firmar un acuerdo llamado el Tratado o Convenio de Girón, y a través de ese acuerdo, el Perú se comprometía a más adelante firmar un tratado para delimitar las fronteras con la Gran Colombia. Pero
el general Agustín Gamarra, un general conservador y enemigo del presidente Lamar, le dijo a los peruanos que el presidente Lamar era un traidor, que había decidido entregar territorios a favor, ¿no? De la Gran Colombia, cosa que era mentira. Al final esto generó un rechazo de parte de la población en contra del gobierno de Lamar y luego llega el golpe de Estado. Gamarra da el golpe de Estado y así llega a la presidencia. Ahora, Gamarra es un gobernante de tipo conservador. ¿Mm? Y bueno, durante su gobierno se firma el tratado con la Gran Colombia que pone fin al conflicto. Ese tratado se llama Tratado de la Reagual. En este tratado se estableció los límites con, obviamente, la Gran Colombia y se estableció también el destino para los territorios que estaban en juego. Guayaquil, un territorio que antes era nuestro, ¿no? Y que lo habíamos perdido en la independencia. Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Qué pasó con el caso de Guayaquil? Revisando, utilizando el UTI Sidetis, los mapas antiguos, en mapas antiguos estaba bien claro que ese territorio le pertenecía al Perú. Pero Bolívar no quiso cedernos ese territorio, se puso firme. Entonces, el Perú optó por establecer el segundo principio, la libre determinación de los pueblos. Y la población de Guayaquil, a través de su voto, eligió a qué país pertenecer. Profe, ¿eligió a qué país pertenecer? Sí. ¿Y sabes? Eligieron la Gran Colombia, por eso es que perdimos Guayaquil. Ahora, ¿qué pasó con el caso de Tumbes y con el caso de Maynas? Esta UP, ¿qué significa, chicos? Utiposidetis. Eso significa que la población en Tumbes y en Maynas revisaron los mapas y decidieron ellos que estos territorios serían nuestros. O sea que se mantienen como territorios peruanos. Así es. El caso de Jaén en Cajamarca es un caso distinto, porque en los mapas, revisando el Utiposidetis, Jaén era un territorio de la Gran Colombia. Comenzamos a preguntarle a la población de Jaén, a través de libre determinación, a qué país quieren pertenecer, y la población de Jaén eligió el Perú. Y es por eso que Jaén pasó al territorio peruano y hoy en día se ubica en Cajamarca, ¿no? Y en el plano interno, por ejemplo, el gobierno de Gamarra, por ejemplo, estableció una ley, la ley de aranceles, lo cual termina molestando fuertemente al bando opositor al gobierno, al bando liberal, y esto desata, ¿no?, mucha oposición. Incluso Gamarra intenta cerrar el Congreso, un Congreso que estaba integrado por personas en su mayoría liberales. Al final hay un Congreso opositor, hay un personaje, ¿no?, llamado Francisco de Paula González Vigil, quien se opone a esto, ¿no?, protesta desde el Congreso. Y bueno, eh, en conclusión, el gobierno de Gamarra fue un gobierno inestable. Hubo muchos levantamientos, muchos intentos de golpe de Estado en su contra. Incluso eh, la esposa del presidente defendió al gobierno de Gamarra en más de una oportunidad, dando disparos, ¿no? Balazo limpio. Esa mujer se ganó el apelativo de la mariscala. Su nombre es Francisca Zubiaga. Entonces, viendo esto, tenemos como respuesta en la pregunta número 1, muchachos, la respuesta sería la alternativa A, pues, ¿no? La libre determinación es el derecho de los pueblos a decidir libremente, ¿no?, a qué estado quieren pertenecer. También tenemos por aquí otra pregunta, la pregunta número 2, que nos dice, ¿no? Las expediciones restauradoras, en este caso, ¿no?, la segunda expedición restauradora, fue dirigida por y contó con el apoyo de los
Ya, a ver, para poder entender qué son las expediciones restauradoras, el tema es Confederación Peruano-Boliviana. Entre el año 1836 y 39 se formó una alianza entre el Perú y Bolivia y nació así la Confederación Peruano-Boliviana. Si te preguntan cuántos estados conformaban la Confederación Peruano-Boliviana, tu respuesta tiene que ser tres. El estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano. Son tres los estados que conforman la Confederación Peruano-Boliviana. Son tres. Ahora, ¿quién va a ser el personaje que encabece, no? ¿Quién va a ser el personaje que encabece el gobierno en la Confederación Peruano-Boliviana? Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz. Entonces, vamos a ver por aquí una de las cosas que Santa Cruz hizo como presidente. Santa Cruz establece una constitución para la Confederación Peruano-Boliviana, esa es la constitución de Tacna. Pero la ley más importante va a ser esto, la ley de puertos libres. Santa Cruz decretó lo siguiente. Santa Cruz decreta que aquellos productos que lleguen del extranjero, o sea, las importaciones, si es un producto que llega directamente de Europa a los puertos de la Confederación, no pagará ningún impuesto, 0% de aranceles. 0% de aranceles. ¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, los ingleses querían vendernos un producto, si el producto llegaba directamente a los puertos de la Confederación, no pagaban ningún impuesto. Pero ¿qué pasaba, ¿no? Si ellos querían vender productos aquí, ¿no? Y antes de llegar a los puertos de la Confederación, vendían productos, digamos, en Chile o en Argentina. Si hacían eso, la ley decía, se le debe cobrar 300% de aranceles a ese país. O sea, era demasiado, 300% de aranceles. Entonces, lo que le convenía a los comerciantes, sobre todo ingleses, en ese tiempo, era vender directamente. Y ellos vendían directamente y en grandes cantidades un montón de productos aquí, ¿no? Eso favoreció a los comerciantes ingleses, también terminó favoreciendo, ¿no? a los liberales peruanos, ¿no? Pero este sistema prácticamente arruinó el comercio argentino y el comercio chileno. ¿Por qué, profesor? Porque los barcos ingleses ya no vendían productos en Chile, ¿no? Ni tampoco en Bolivia, sino cruzaban todas las costas de Sudamérica y llegaban a la Confederación y vendían cargamento de productos aquí. Entonces, eso generó un odio, un resentimiento de parte de los gobiernos de Chile y Argentina, quienes impulsaron estas campañas restauradoras. Es Chile, sobre todo, el que va a organizar esto. Hay un ministro chileno, se llama Diego Portales. Ese ministro es el que estableció la doctrina Portales. ¿En qué consiste esto? En una política chilena para acabar con la Confederación Peruano-Boliviana y planear que Chile se expanda. Sí, que Chile se expanda hacia el norte, ¿no? Que Chile se expanda también hacia el este, era su proyecto. Y bueno, van a ser dos campañas, dos expediciones restauradoras, las que se van a organizar contra la Confederación. La primera expedición restauradora la va a dirigir Manuel Blanco Encalada. Esta primera expedición restauradora terminó siendo un fracaso. En la zona de Arequipa, las tropas argentinas y las tropas chilenas, sobre todo, terminaron siendo derrotadas por las fuerzas de la Confederación. Santa Cruz y sus soldados, ¿no? de la Confederación Peruano-Boliviana vencieron a los chilenos. Un tiempo después se estableció la segunda expedición restauradora, nuevamente un ataque chileno contra la Confederación. En esta oportunidad, el que dirigía la Confederación era Manuel Bulnes, otro chileno, quien logró derrotar a Santa Cruz y a sus tropas en la batalla de Yungay,
en Ancash. La victoria chilena en la batalla de Yungay generó el fin de la Confederación Peruano-Boliviana. Andrés de Santa Cruz, el protector y líder de la Confederación, escapa, huye. Y es así como termina la Confederación Peruano-Boliviana. Ahora, ¿quiénes apoyaron a los chilenos en esta segunda campaña restauradora? Porque son los que nos preguntan, ¿no? Nos dice, la segunda expedición restauradora fue dirigida por Manuel Bulnes y contó con el apoyo de ¿quién? Bueno, aquí la respuesta viene a ser, ¿no? La C. Son los conservadores quienes apoyan a Manuel Bulnes, a los chilenos. ¿Por qué? Porque los conservadores se oponían a esa medida de cobrar de cero o bajos aranceles a los productos extranjeros. Así que conservadores como Castilla, Echenique, ¿no? Personas que van a ser después presidentes del Perú, se unieron a Chile para acabar con la unión peruano-boliviana. Es así, aquí tenemos un mapa donde nos muestra, ¿no?, la batalla final, que es la batalla de Yungay, donde termina la existencia de la Confederación. Muy bien, tenemos también la pregunta número 3, ¿no? Es una pregunta de verdadero y falso, y se relaciona al tema de prosperidad falaz. Recordemos que la prosperidad falaz también es llamado la era del guano. Entonces, mientras el Perú vivía una etapa de bonanza económica, producto de la exportación de guano, ¿qué es lo que ocurría, por ejemplo? ¿Qué es lo que ocurría en Inglaterra? En Inglaterra se terminaba desarrollando la primera revolución industrial. La industria que más va a destacar ahí es la industria textil, por ejemplo. Ahí se desarrolla entonces la primera revolución industrial. Ahora, una de las preguntas que siempre suelen preguntar sobre este tema es, ¿por qué se llama prosperidad falaz, no? Porque es una etapa de bonanza económica, pero bastante corta, termina durando muy poco tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en el Perú, por ejemplo, en ese tiempo, por qué en nuestro país no hubo un crecimiento económico? ¿Por qué llamarle falaz? Falaz porque es un periodo muy corto y porque el dinero no se invierte en una industria nacional. Entonces, si no se invirtió el dinero del guano en una industria nacional, ¿en dónde se invirtió? Aquí tenemos porcentajes donde nos damos cuenta que la mayor cantidad de porcentaje fue invertido en incrementar o expandir la burocracia civil. Burocracia es el nombre, que es el término que se usa para designar a los funcionarios del Estado. Entonces eso significa que casi el 30% de los ingresos del guano fueron destinados, por ejemplo, a la creación de nuevos ministerios y al aumento del sueldo a los trabajadores del Estado, ¿no? En eso se termina invirtiendo, o bueno, derrochando el 30% del dinero del guano. Casi un 25% fue para expandir la burocracia militar. ¿Qué significa? Fue para poder aumentar el sueldo o crear nuevos cargos militares. ¿Sí? El 20% del restante fue para la construcción de obras, como por ejemplo las líneas ferroviarias. Y así, ¿no? También se destinó un casi 12% para pagar la deuda interna, un 8% para pagar la deuda externa, y así. Entonces, el dinero no se invierte en una industria nacional, se termina prácticamente malgastando en estas cosas. Por eso el nombre prosperidad falaz. Ahora, el presidente más representativo de esta etapa es sin duda Ramón Castilla. Ramón Castilla viene a ser el símbolo de la prosperidad falaz. Él es el símbolo, ¿no? Es el presidente más importante de esta etapa. Y bueno, durante su gobierno debemos recordar que él fue de tendencia conservadora. Incluso años atrás había apoyado a los chilenos para acabar con la Confederación Peruano-Boliviana. Una de las medidas que es la más importante de su gobierno fue la firma del contrato Gibbs. Sí.
Este contrato, por ejemplo, fue firmado con la casa comercial inglesa llamada Gibbs. A través de este contrato se inicia el sistema de las consignaciones extranjeras de guano. Profe, ¿qué es esto de consignaciones? Es un permiso que el Estado le daba a ciertas personas para que puedan vender guano. Por ejemplo, en este caso, si se firma el contrato Gibbs, ahora esta empresa se va a dedicar a qué? Se va a dedicar a vender guano. El sistema de las consignaciones tenía ciertas características. Por ejemplo, el guano era del Estado, pero estos empresarios se dedicaban o se iban a dedicar ahora a vender el guano, a cambio obviamente de un porcentaje de las ganancias. Ellos se quedarían, por ejemplo, con el 10% de las ganancias. Y el Estado peruano, sin hacer nada, terminaría obteniendo prácticamente todas las ganancias. Era un sistema bastante bueno de comercio de guano para el Estado peruano. Con tantos ingresos económicos que llegó al Perú durante el tiempo de Castilla, se impulsó el pago de la deuda interna. Había muchos peruanos que habían prestado apoyo en el proceso de la independencia, así que todo ese apoyo económico, ¿no?, que habían realizado estos peruanos, ahora tenía que ser devuelto. Entonces el Estado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pagar esa deuda. La idea de Castilla era pagar esa deuda para que los peruanos que reciban el dinero inviertan y creen una industria. Al final los peruanos, ¿no?, recibieron el dinero y decidieron, ¿no?, no crear una industria, ¿no? Decidieron, por ejemplo, darle otro uso a ese dinero. Y ese fue el problema. Había dinero, había dinero para crear una industria nacional, pero no se pudo crear. ¿Por qué? Porque no había un grupo de peruanos que tuviesen la suficiente madurez para poder decidir en crear negocios. La mayoría invirtió en haciendas, compraban más tierras, ¿no? También, por ejemplo, compraban, en algunos casos terminaban comprando o contratando mano de obra, ¿no? Al final fue un colapso. Fue en ese tiempo que al Perú llega también una gran cantidad de inmigrantes chinos. Llegan un montón de chinos aquí. Estos chinos se llaman chinos culís. Fueron traídos bajo un sistema de explotación llamado el enganche. El enganche era un contrato de trabajo. El trabajador chino que firmaba el enganche tenía que cumplir las condiciones, ¿no?, las cláusulas del contrato. En el contrato, por ejemplo, se establecía, ¿no?, el horario de trabajo, se establecía también cuánto tiempo iba a trabajar ese chino, pero el problema es que estos chinos culís iban poco a poco endeudándose, poco a poco se iban endeudando más con el hacendado, hasta el punto de permanecer en la hacienda trabajando a favor del hacendado hasta pagar toda la deuda. Entonces prácticamente estos chinos fueron tratados como si fueran mano de obra esclava. Hasta con grilletes, con cadenas terminaban trabajando. Así es, entonces los chinos llegan para trabajar en haciendas, pero aquí los terminan prácticamente manipulando bajo un sistema llamado el enganche. Y bueno, en ese tiempo hay un gran debate en nuestro país, ¿no?, sobre el voto a los, el voto que que se le debe dar o no al indígena. En ese tiempo se le quería quitar al sector indígena el derecho al voto. Y hubo dos bandos aquí en este debate. Por un lado estaba la posición de Benito Lazo y los hermanos Galvez, que eran liberales. Ellos decían, todos tienen derecho al voto. Todos, todos tienen derecho al voto. En cambio, los conservadores, al mando de Bartolomé Herrera, decían, no, solo un pequeño grupo de intelectuales
tiene derecho al voto. Eso se llama la soberanía de la inteligencia. Al final, producto de este debate, ganó la idea de los liberales. Por lo tanto, los indígenas mantuvieron el derecho al voto. Pero aquí había una fuerte oposición, había un gran deseo de que se les termine quitando ese derecho al sector indígena. Y bueno, también se compraron algunas obras, ¿no? Se compraron, por ejemplo, algunas embarcaciones, como el vapor el Rímac o como la construcción de la línea ferroviaria de Lima y Callao. Son cosas importantes que se dieron durante este tiempo. Y bueno, en la pregunta número 3 nos dice marcar verdadero y falso. Dice, el Estado peruano, durante la prosperidad falasa, el Estado peruano experimentó un fuerte aumento de la riqueza fiscal, obviamente que sí. Por eso justamente el nombre, ¿no? De prosperidad. En la 2 nos dice, el recurso natural más abundante fue el salitre en las islas de Chincha. A ver, a ver. En tiempo de la prosperidad falaz, lo más importante es el guano, no el salitre. Eso va a ser un poco después. Esto es falso. 3. Se firmó el Tratado de la Ría-Gual con el país vecino de la Gran Colombia. Bueno, ese tratado existió, lo vimos anteriormente, ¿no? Ese tratado se firmó en tiempos del presidente José de la Mar. Bueno, eso también es falso, entonces. ¿Hubo evidencia de la corrupción por parte del Estado? A ver, en tiempo de Castilla no, pero en el siguiente gobierno, ¿no? Tras el gobierno de Echenique, el sucesor de Castilla, en tiempo de Echenique se terminaba dando una especie de corrupción, ¿no? Sobre todo relacionado al negocio del guano. Lo que pasa es que el presidente Echenique, que era conservador, él decía de que no todos los conservadores se merecían tener el derecho al guano o los beneficios del guano. Por eso es que terminó prácticamente negándole a pagar, ¿no? La deuda. El Estado se negaba a pagar la deuda a muchas personas, algunos conservadores, pero sobre todo a los liberales. Sobre todo a los liberales. Eso al final termina siendo denunciado, los liberales denuncian esto, ¿no? Se terminan colocando caricaturas, ¿no? Mostrando la corrupción del gobierno del presidente Echenique. Y eso fue aprovechado sobre todo por Ramón Castilla para organizar una lucha contra Echenique y llegar al gobierno. Entonces aquí, corrupción del Estado, hubo, claro que sí. Y la número 5 dice, se estableció el Sol del Perú como unidad monetaria nacional. Bueno, sí, durante este tiempo se estableció, por ejemplo, esa moneda, ¿no? El Sol del Perú, que circularía, ¿no? En nuestra economía durante esos años. Por lo tanto, aquí la respuesta sería, muy bien, la respuesta sería la A, ¿no? Muy bien, ahí está. Bueno, tenemos también la pregunta número 4. Está. La pregunta 4 también tiene que ver con la prosperidad falaz. Terminado el gobierno de Castilla, empieza el gobierno de Echenique. Durante su gobierno se firmó este tratado, el Tratado de Herrera da Ponte y Ribeiro, un tratado firmado con Brasil que permitía tanto a peruanos como a brasileños navegar y comercializar libremente por el río Amazonas. Y bueno, también se produce durante ese gobierno la inmigración de alemanes a la selva del Perú. Sí, durante este periodo se va a terminar estableciéndose en la selva del Perú austriacos y sobre todo alemanes, ¿no? En la selva central, Posuso, Oxapampa, por ejemplo, van a ser
lugares, ¿no?, que van a ser colonizados por alemanes en ese tiempo. Y bueno, recuerden que debido al escándalo que hubo en el gobierno de Echenique, un escándalo sobre todo porque el gobierno no quería pagar la deuda interna a todos los peruanos, solamente al sector conservador. Entonces los liberales denuncian esto, era un escándalo de corrupción, al final hubo levantamientos, Castilla aprovechó todo esto y Castilla dirigió al pueblo en la lucha contra Echenique, lo destituyó, lo derrotó en batalla, la batalla de La Palma, y es así como Castilla asume la presidencia del Perú. Es la segunda vez como presidente. En este segundo gobierno, Castilla crea dos constituciones. La Constitución de 1856, una constitución liberal que establecía la eliminación de la contribución indígena, ese impuesto que se le cobraba al indígena desde los inicios de la República, quedó eliminado. Así como también se elimina en ese tiempo la esclavitud. Entonces, esas medidas, por ejemplo, convirtieron a Castilla en uno de los presidentes más queridos, por ejemplo, del Perú. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta que tiempo después se estableció la creación de la Constitución de 1860, la segunda constitución del gobierno de Castilla. Y bueno, una de las cosas que se toma, por ejemplo, en cuenta en esta constitución es que no beneficia ni a liberales ni a conservadores, beneficia a ambos grupos. Y esa es la constitución que terminó durando más tiempo en la historia. La constitución de 1860 fue la más larga, la más duradera. Y bueno, por otro lado también se establece, ¿no?, el inicio de las consignaciones nacionales. ¿Qué significa eso? Que quienes van a asumir ahora el negocio del guano van a ser peruanos y ya no extranjeros. Van a haber peruanos encargados de la venta del guano. A eso se denomina sistema de consignaciones nacionales. Eso se le llama así, sistema de consignaciones nacionales. Peruanos que se van a encargar de vender guano. Ellos se encargan de todo, buscar un comprador, establecer el precio, realizan la venta, ¿no? Y al Estado peruano se le paga obviamente, en el Estado peruano se determina pagando el 80% del total de las ganancias. El Estado, sin hacer nada, obtiene ganancias. Ahí está. Y bueno, después del gobierno de Gamarra, asume el gobierno este personaje, Miguel de San Román. Su gobierno duró apenas unos meses. Su gobierno dura bastante, ¿no? Se puede decir, es un gobierno de muy poco tiempo, no es muy largo. Es un gobierno, pero de mucha tensión porque todavía hay enfrentamientos entre liberales y conservadores aquí. Y se establece, por ejemplo, la ley del bimetalismo. ¿Qué significa? Se van a terminar creando, ya había un sol de oro, y ahora se termina creando un sol de plata. Entonces eso es lo que se termina acordando, por ejemplo, aquí. Bueno, después del gobierno de San Román empieza el gobierno de Juan Antonio Pezet. El gobierno de Pezet está sobre todo relacionado a los antecedentes al conflicto con España. Antecedentes al conflicto con España, sí. Los españoles habían organizado, ¿no?, una supuesta expedición científica, una expedición que tenía como objetivo, ¿no?, investigar flora, fauna de Sudamérica,
Pero da la casualidad de que cuando llegan al territorio peruano se enteran de que unos meses antes había sido asesinado un ciudadano español dentro de una hacienda Talambo, ¿no? Dentro de la hacienda llamada Talambo en Lambayeque. Esto inmediatamente fue tomado como un pretexto para que los españoles decidan tomar el control de las islas de Chincha. Y es así como las islas de Chincha quedaron bajo control de los españoles por algunas semanas. Lo que en verdad quería España, ¿qué cosa era? Tomar el control de los territorios del Perú y recuperar su dominio sobre el Perú, pero ahora sobre todo ambicionaba controlar el recurso del guano. Entonces, frente a esto, el gobierno de Juan Antonio Pezet trata de negociar. Pezet termina negociando con los españoles y se firma el Tratado de Banco Pareja. Un tratado que establecía que el Estado peruano tenía que pagarle a España la suma de 3 millones, ¿no?, de pesos como una indemnización por daños y prejuicios. Además de esto, además de esto, el Estado debería pagarle la manumisión de las tropas durante la invasión, o sea, seguir indemnizando, ¿no?, a los españoles. Si esto se cumplía, los españoles recién se marchaban de la isla de Chincha. ¿Te das cuenta? Recién se marchaban de las islas de Chincha. Así es. El gobierno acepta. Este tratado fue una humillación para el Estado peruano y para muchos fue denominado como el Tratado de la Vergüenza. Así se le llamó, Tratado de la Vergüenza. Bueno, ¿no? Hay que también entender lo siguiente, chicos, ¿no? Eso generó mucha oposición, muchos levantamientos, y ahí vino el golpe de Estado contra el gobierno de Pezet. ¿Quién va a dirigir ese golpe de Estado? El que dirige el golpe de Estado es Mariano Ignacio Prado. Y ahí se desarrolla la revolución de Arequipa. Es así como Mariano Ignacio Prado llega al gobierno. Aquí está, Prado en el poder. Ahí está. Ahora, por otro lado, debemos también tener presente, nosotros debemos tener presente que una vez que Mariano Ignacio Prado asuma la presidencia del Perú, él se va a encargar de hacer frente a la amenaza española, declarando oficialmente la guerra al Estado español. Y bueno, también para poder lograr enfrentar a España, buscamos apoyo en otros países. Nos unimos, por ejemplo, a Ecuador, a Bolivia y a Chile. Se formó así la Cuádruple Alianza, así se le va a llamar, la Cuádruple Alianza. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta que en ese tiempo se termina desarrollando, entre los tantos enfrentamientos que libramos, el combate de Aptao. ¿No? El combate de Aptao fue una victoria aliada, ¿no? Los peruanos y chilenos que estamos unidos en ese tiempo, logramos vencer a la Armada Española. España después, para poder vengarse de los chilenos, bombardearon el puerto de Valparaíso. Sí, se terminó bombardeando Valparaíso, puerto chileno. Y luego quiso vengarse también del Perú, intentaron bombardear el Callao, pero el Callao resistió y ahí se produce el combate del Callao. Pues. Así se produce el combate del Callao. O combate del 2 de mayo, que fue al final una victoria peruana. Con eso se elimina el deseo de los españoles de recuperar el control del Perú y de apoderarse de los recursos peruanos, ¿no? En este caso, de apoderarse del guano. Ahí está. Bueno, por otro lado, también debemos tener en cuenta
que tras el gobierno de Mariano Ignacio Prado, asumió la presidencia José Balta. Durante su gobierno, lo más importante es la firma del contrato Dreyfus. La casa comercial Dreyfus es una casa de origen francesa que le ofrece al Estado peruano pagar toda nuestra deuda externa, pagar toda la deuda externa, a cambio de que el Estado le termine entregando el monopolio de la venta del guano. El monopolio de la venta del guano. Profe, ¿cómo es esto del monopolio de la venta del guano? Significa que ellos iban a ser los únicos que iban a vender o comercializar el guano del Perú. El Estado acepta, y ese es el contrato Dreyfus. Obviamente con ese contrato se garantizaba que Dreyfus pagaría nuestra deuda externa. Ahí está. Por eso justamente en la pregunta 4 nos dicen, ¿no? Con el contrato Dreyfus, por el cual se otorgó la venta del guano en monopolio, a cambio del pago de nuestra deuda externa y de la entrega de una suma mensual al Estado peruano, fue firmado por, a ver, ¿quién firma esto? Lo firma el ministro de Economía. ¿Y quién era el ministro de Economía en ese tiempo? Nicolás de Piérola. ¿No? ¿Y cuándo se firma esto? Durante el gobierno del presidente Balta, pues, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería la alternativa A. Ahí está. Muy bien, ahora tenemos la pregunta número 5 y la pregunta 6, que están relacionados al tema del conflicto del Pacífico, a la guerra del Pacífico. Bueno, lo primero que tenemos que recordar de este conflicto, es un tema muy preguntado, es ¿por qué se dio el conflicto? ¿Qué es lo que ambicionaban los chilenos? Los chilenos querían expandirse, querían territorios, querían tomar el control de territorios en el norte. Ese es el objetivo de los chilenos. Pero quienes van a apoyar, ¿no? Quienes van a brindar su apoyo al Estado chileno van a ser los ingleses. Los ingleses van a buscar apoderarse de los fertilizantes que tenía el Perú. Estamos hablando del guano y del salitre. Pero sobre todo, ¿no? Ellos buscaban controlar el salitre. Ahora, el Perú no era el único país que tenía salitre. Recuerden que también, por ejemplo, en ese contexto, Bolivia tiene salitre en sus costas, en Antofagasta. Entonces, hay un interés también de parte de los ingleses y de parte de Chile de apoderarse de ese territorio. Bueno, ¿cuáles fueron los motivos? Ya conocemos entonces. ¿Cuáles son los pretextos? Pretextos hay varios. Uno de esos pretextos, por ejemplo, fue que Chile aseguraba, ¿no?, que el Perú se había aliado a Bolivia para atacarlo, para agredirlo. Había un tratado que se había firmado en el año 73, que era un tratado de alianza defensa, ¿no?, de mutua defensa, es decir, el Perú se comprometía a ayudar a Bolivia si algún país lo agredía y Bolivia hacía lo propio con el Perú. Pero no era un tratado, no militar en contra de Chile, no, eso no era. Ahora, hablando ya del conflicto en la fase marítima, que es la primera que se da, hay algunos conflictos importantes. Por ejemplo, durante ese tiempo se produce el combate de Iquique. En el combate de Iquique, que se da en dos partes, ¿no? Por un lado, el Huáscar enfrentando a una embarcación chilena llamada la Esmeralda y hundiéndola. Grau ahí termina ayudando a los chilenos a reincorporarse, y por eso es que los chilenos lo bautizaron con el nombre de El Caballero de los Mares.
Y por otro lado está el combate de el combate de Punta Gruesa, donde la embarcación peruana, la Independencia, donde esta embarcación llamada la Independencia chocó con una roca y luego fue rematada por una embarcación de Chile llamada la Covadonga. Así fue como el Perú perdió su mejor barco. Y bueno, después del combate de Iquique, cerca de 5 meses, el Huáscar va a destacar sobre todo por proteger los puertos peruanos, los puertos también bolivianos, por enfrentar a las naves chilenas, ¿no? De forma bastante hábil, capturar algunas embarcaciones pequeñas de Chile. A eso se llaman las correrías del Huáscar. Hasta que los chilenos lograron cercarlo y en Angamos fue derrotado el Huáscar. Grau, que era el almirante al mando, fallece durante el conflicto, ¿no? Y el Huáscar es capturado como trofeo de guerra por parte de los chilenos. Así termina la campaña marítima. Obviamente la victoria hasta ese momento era para Chile, por lo tanto, si te preguntan, ¿no? ¿Qué consecuencia trajo la firma del o el combate de Angamos? Fácil. El combate de Angamos trae como consecuencia la supremacía marítima chilena. Chile domina el mar y ahora pasa, Chile ahora pasa a iniciar la campaña en tierra. ¿Ya? Entonces, eso es importante, por ejemplo, conocerlo. Bueno, por otro lado, también debemos tener en cuenta lo siguiente, la llamada fase terrestre. Empieza la fase terrestre. Bueno, aquí hay varias campañas pequeñas, ¿no? La primera campaña es la primera campaña del sur, o también llamada la campaña de Tarapacá. Primera campaña del sur, o también llamada la campaña de Tarapacá. La batalla más importante que se termina desarrollando aquí fue justamente la batalla de Tarapacá. Esa batalla, por ejemplo, terminó siendo la única victoria del Perú en el sur. Todos los enfrentamientos que se dieron en el sur, entre todos los enfrentamientos, la única victoria en el sur fue justamente la batalla de Tarapacá, la única victoria peruana en el sur. Una victoria aliada, ¿por qué? Porque Perú tiene un aliado que es Bolivia, ¿no? Por eso se dice victoria aliada. Tras la primera campaña del sur, la campaña de Tarapacá, hay un cambio de gobierno tanto en el Perú como en Bolivia. En el caso de Bolivia, el presidente Hilarión Daza, con quien había iniciado, ¿no?, el conflicto, deja el gobierno en manos de Narciso Campero. Campero, ahora ya en la presidencia de Bolivia, Campero tomará la decisión de retirar a Bolivia del conflicto. Mientras que en el Perú, el presidente Mariano Ignacio Prado decidió viajar a Europa a gestionar la compra de armamento. Lamentablemente esa gestión demoró mucho, ¿no? Pasa el tiempo y termina el conflicto incluso y no regresa Mariano Ignacio Prado. Entonces todo el mundo veíamos a Prado, ¿no? Y a los miembros del Partido Civil como traidores. Y bueno, cuando el presidente abandona el gobierno, el primer vicepresidente, Luis Lapuerta, asumió en la presidencia, pero su gobierno solo duró 5 días, porque al quinto día, Nicolás de Piérola, un caudillo militar, tomó las armas y tomó las armas y enfrentó a Luis Lapuerta destituyéndolo. Es así como Piérola se quedó como presidente del Perú. Ahí está. Después de esto, se produce la segunda campaña del sur, llamada la campaña de Tacna y Arica,
donde las batallas más significativas, las batallas más importantes justamente son estas, la batalla de Tacna y la batalla de Arica. La batalla de Tacna, llamada también el Alto de la Alianza, porque tras esta batalla se va a poner alto o fin a la alianza entre Perú y Bolivia. Esta fue la última batalla en la que Bolivia nos brindó el apoyo. Después de eso se desarrolla la batalla de Arica el 7 de junio de 1880. El héroe más importante y recordado aquí es obviamente Francisco Bolognesi, ¿no? Hay otros héroes, ¿no? Por ejemplo, Alfonso Ugarte. Arica también termina siendo una victoria para los chilenos, igual que Tacna, y al ser derrotados en Tacna y Arica, parece que los chilenos tenían la victoria, los chilenos tratan de exigir condiciones de paz, el Congreso peruano rechaza las condiciones de paz y Chile sigue presionando, invadiendo Arequipa, ¿no? Saqueando, asesinando, y es en ese contexto donde hace su aparición los Estados Unidos de América. Estados Unidos interviene en el conflicto. Una embarcación norteamericana, la Caguana, así se llama, desembarca en el Perú, y Estados Unidos trata de mediar la firma de la paz, ¿no? Al final no hay ningún resultado, el Congreso se mantiene firme de no ceder territorios, ¿no? A favor de Chile, de no cederle muchos territorios como ellos pedían. Al final, al no haber un acuerdo, al no producirse un acuerdo, el conflicto sigue y por lo tanto Chile pone en práctica en ese contexto la expedición Lynch. Justamente de eso nos preguntan en las 5. Esa expedición Lynch tenía como objetivo, Patricio Lynch era el líder de esta operación, la operación tenía como objetivo destruir las haciendas peruanas, debilitar así la economía del país, destruir además las líneas ferroviarias. Es por eso que Patricio Lynch en su expedición va a tener como objetivo lo siguiente, ¿no? Destruir líneas ferroviarias y obviamente también quemar las haciendas. Así es. Bueno, por otro lado debemos también tener en cuenta la campaña de Lima, ¿no? En la campaña de Lima hay dos batallas aquí significativas. Batalla de San Juan y batalla de Miraflores. En ambas batallas, los chilenos obtuvieron una victoria. Tras la batalla de Miraflores, los chilenos toman el control de la capital. Tras la batalla de Miraflores, Chile toma el control de la capital del Perú. Incluso saquean, ¿no? Saquean la Biblioteca Nacional, toman el Palacio de Gobierno, intentan quemar la capital, pero no pueden gracias a la intervención de un francés llamado Dupuy-Thouars. Este francés hace frente al enemigo chileno, ¿no? Y le plantea a las tropas chilenas que si ellos destruyen algún negocio francés en el Perú, eh, esto va a traer como consecuencia de que la marina francesa eh, ataque los puertos de Chile. Bueno, al final, eh, por la astucia de los peruanos, quienes colocamos banderitas, ¿no? En la parte más alta de los edificios, los chilenos pensaron que eran negocios o inversiones francesas y decidieron no quemar la capital. Mientras todo esto se producía en la capital del Perú, mientras eso se producía en la capital del Perú, ¿qué pasaba en la zona andina? ¿Qué pasaba en los Andes? En los Andes se establecía una línea de resistencia. La resistencia estaba bajo el mando, la resistencia se encontraba bajo el mando de Andrés Avelino Cáceres. Estamos hablando, ¿no? De la llamada campaña de la Breña. Esa campaña de la Breña se termina desarrollando en la Sierra Central, es en la Sierra Central, la zona del Valle del Mantar o Junín, y es Cáceres quien termina dirigiendo esa campaña, Andrés Avelino Cáceres.
Aquí, por ejemplo, lo importante es recordar que esta es la campaña de mayores éxitos militares que tuvo el Perú durante este conflicto. Logramos victorias, por ejemplo, en la batalla de Pucará, Marcavalle, La Concepción, fueron triunfos, ¿no? De las tropas peruanas que estaban conformadas en su mayoría por indígenas. Y bueno, por otro lado, debemos también tener en cuenta que se dio, por ejemplo, ahí está la respuesta, ¿no? En la número 5, y se dio otra campaña en la Sierra Norte, donde los hacendados al mando de Iglesias trataron de defender sus propiedades frente al enemigo chileno y lograron vencerlos. Claro que sí, lograron la victoria. Pero al final se libraría una última batalla, la batalla de Huamachuco, ¿no? Que terminaría, lamentablemente, la batalla de Huamachuco terminó con una victoria a favor de Chile. Tras la batalla de Huamachuco se firmó un acta, un tratado que puso fin al conflicto, que es el Tratado de Ancón. ¿Ya? Importante tomar en cuenta eso, el Tratado de Ancón. Bueno, por otro lado, ¿no? Vamos a analizar ahora la pregunta número 6, ¿no? Que dice, terminada la guerra con Chile, el Perú atravesaba por una crisis política, la cual originó el periodo conocido como el segundo militarismo. Este tuvo como su causa principal en, ¿por qué se inicia el segundo militarismo? Lo que pasa es que los peruanos veíamos al partido civil como el causante de llevar a cabo, el conflicto entre Perú y Chile. ¿Por qué? Porque el primer presidente civil, Manuel Prado y Lavalle, durante su gobierno había firmado el Tratado de Alianza Defensivo con Bolivia. Y el segundo presidente, Mariano Ignacio Prado, con el segundo presidente civil, durante su gobierno se inicia el conflicto y él viaja a Europa a comprar armas y no volvía. Por lo tanto, había una fuerte, ¿no? Un fuerte desprestigio del partido civil y más bien los peruanos habían tomado, ¿no? Conciencia, ¿no? Y veían que los militares eran los llamados a gobernar el Perú. Por eso la respuesta aquí es la A. ¿Mm? Claro, por otro lado, debemos también tomar en cuenta la pregunta 7 y la pregunta 8, que tiene que ver con el segundo militarismo. Una vez terminado el conflicto entre Perú y Chile, nuevamente van a haber presidentes militares establecidos aquí en nuestro país. Como por ejemplo el gobierno de Miguel Iglesias, que es el primer presidente militar en ese tiempo, del 83 al 85. Durante su gobierno se terminó reaperturando las clases, por ejemplo, en la Universidad San Marcos, en el Colegio Guadalupe y también se reaperturó la Biblioteca Nacional. Todos estos lugares que habían sido tomados por los enemigos chilenos terminan reabriendo nuevamente, ¿no? Sus puertas. Y bueno, la reconstrucción, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional, que es algo muy importante, la reconstrucción de la Biblioteca Nacional estuvo a cargo, eso estuvo a cargo de Ricardo Palma, chicos. Personaje al cual lo debemos recordar con el nombre de el bibliotecario mendigo, no se olviden. Y bueno, por otro lado también, durante esos años, un mal, una epidemia termina desarrollándose en la zona andina del Perú, el mal de la verruga. Y un estudiante, ¿no? De medicina, llamado Daniel Alcides Carrión, se inyecta el mal de la verruga en su cuerpo para ver cuál es su desarrollo. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Y bueno, por otro lado también a este personaje, a Daniel Alcides Carrión, por esta acción, lo conocieron como el mártir de la medicina peruana. Y bueno, también se dio durante este contexto una rebelión en Ancash, una rebelión campesina, al mando de un líder campesino llamado Atusparia. Esta rebelión se dio debido a la imposición del gobierno hacia los indígenas al pago de la contribución personal
que para los indígenas no era otra cosa que el tributo indígena que siempre habían pagado. Además de esto, se produce el abuso de los gamonales. En ese tiempo, recuerden, el término gamonal es utilizado para referirnos a los hacendados en el sur. Los gamonales abusaban, ¿no? En la zona andina, a las comunidades campesinas. Frente a estos abusos, se rebelaron ellos. Al final, el gobierno fue a reprimirlos violentamente. Capturaron a su líder, Atus Paria, quien fue apresado en Lima. Uno de los últimos hechos del gobierno de Iglesias fue la sublevación por parte de Cáceres y el golpe de Estado que Cáceres va a lograr en contra de Iglesias. Cáceres va a terminar dando un golpe de Estado en contra de Iglesias. Y bueno, por otro lado, debemos también señalar entonces el gobierno de Cáceres. Cáceres, después de dar el golpe de Estado, Cáceres, por ejemplo, termina entregando el gobierno, ¿no?, al Congreso. El Congreso decide convocar elecciones, ¿no? Antonio Arenas es el encargado de convocar a las elecciones presidenciales, y en esas elecciones Cáceres se presenta con su partido, el partido que él había fundado, el Partido Constitucional, aliado al Partido Civil, que es el primer partido político del Perú, por cierto. Con su aliado, el Partido Civil, lograron la victoria. Una de las primeras tareas de Cáceres en el gobierno como presidente fue solucionar la crisis económica que había dejado el conflicto con Chile. Estableció impuestos, ¿no?, como por ejemplo el impuesto al alcohol, el impuesto al algodón, ¿no? Al final, los impuestos no ayudan a solucionar la crisis económica. También deciden cambiar la moneda, se elimina el billete fiscal y se termina creando el sol de plata. Pero a pesar de estas medidas, la situación no avanza, la situación no se soluciona. Y bueno, a Cáceres no le queda otra que firmar el contrato Grace. En el año de 1889, un empresario inglés llamado, apellidado, ¿no?, Grace, le plantea al gobierno de Cáceres que ellos están dispuestos a pagar la deuda. Ellos están impuestos a pagar la deuda externa del Perú. Ellos se comprometían a pagar la deuda externa del Perú, que era equivalente a 50 millones de libras esterlinas. Obviamente se comprometían a esto a cambio de algo. A cambio de esto, el Estado peruano le entregaría por 66 años el control de las líneas ferroviarias. Además de esto, le entregábamos también 3 toneladas de guano a ellos, 2 millones de hectáreas en la selva, el derecho a tener libre navegación y a controlar los vapores, los barcos a vapor en el lago Titicaca. Además de esto, el Perú se comprometía a realizar pagos, 33 pagos anuales de 80.000 libras esterlinas cada uno. Solo así se pagaba la deuda externa. Profe, ¿no había otra solución? No. Hay mucha crítica porque obviamente el costo, el contrato Grace termina generando una mayor dependencia del Perú al capital extranjero, pero obviamente no había de otra, ¿no? Era la única solución. El costo es alto, pero era la única solución. Bueno, terminado el gobierno de Cáceres, quien asumió el gobierno fue Remigio Morales Bermúdez. Recordemos que, por ejemplo, él también representó al partido de Cáceres, era amigo de Cáceres, al Partido Constitucional. Durante su gobierno, a través de la ley de municipalidades, se permitió nuevamente las elecciones populares para elegir alcaldes, y se estableció en el Perú por primera vez la ley del habeas corpus, una garantía constitucional que defendía la propiedad, defendía la libertad individual de las personas. Lamentablemente, ¿no?, su salud, por su avanzada edad,
Se complica y bueno, fallece el presidente. Siendo presidente, fallece. Entonces, en el año 94 se convocaron elecciones, Cáceres se presentó como único candidato y triunfó obviamente en las elecciones, venció. Esto obviamente molestó a los miembros del partido civil y a los demócratas. Los miembros del Partido Demócrata, el demócrata era el partido de Nicolás de Piérola. Así que Piérola se une al Partido Civil y juntos forman la llamada Coalición Nacional. La llamada Coalición Nacional. Y esta Coalición Nacional termina haciendo frente al gobierno de Cáceres. ¿Sí? Ellos se enfrentan así al gobierno de Cáceres. Empieza la guerra civil. Después de 3 días de lucha, el monseñor José Machi, en el centro de Lima, al ver tantas muertes en la Plaza Mayor, le dice a Piérola que se retire de la capital, que él se iba a encargar de hablar con Cáceres y entregarle el gobierno a Piérola en unos días. Y ahí es donde el monseñor José Machi le grita a Cáceres, Cáceres, vete, que aquí ni las piedras te quieren. Cáceres lo entiende, ¿no? Hasta los indígenas que habían sido sus tropas durante la guerra contra Chile estaban apoyando a Piérola, así que Cáceres se marcha. Y es así como termina el gobierno de Cáceres y asumiría el gobierno Nicolás de Piérola, su segundo gobierno, porque ya había gobernado en tiempos del conflicto con Chile. Entonces, aquí en la pregunta número 7 nos están pidiendo el orden cronológico, ¿no? ¿Qué gobierno va primero? ¿Qué gobierno va después? Entonces, podemos nosotros decir que empieza con el gobierno de Iglesias, empieza con 4, después sigue, continúa, después continúa el primer gobierno de Cáceres, está 1, después el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, 3, después de esto se produce el segundo gobierno de Cáceres y por último el gobierno de Nicolás de Piérola, ¿no? Ahí está la clave. Esta pregunta sería la alternativa B, ¿no? Y la 8 dice, finalizados los enfrentamientos entre la coalición nacional y el partido constitucional, la de Cáceres, ¿no? Nicolás de Piérola tomó entre sus primeras acciones, las primeras acciones que va a tener que tomar Piérola es, por ejemplo, acciones económicas. El Perú en ese tiempo se encontraba en una profunda crisis económica, así que sobre todo se va a tomar, ¿no? La iniciativa de reorganizar las tierras que se ubicaban en la costa norte del Perú. Tratar de impulsar, ¿no? Nuevos métodos agrícolas, inversión sobre todo esas haciendas de la costa norte, y por eso es que la respuesta en la pregunta 8 es la alternativa A. La pregunta 9 tiene que ver con el tema del oncenio de Leguía o la llamada Patria Nueva. Ese es el nombre también que se le da a este gobierno, Patria Nueva, o denominado también como el oncenio. Aquí una de las cosas que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, que Leguía ya había gobernado nuestro país en un periodo anterior, llamado la República Aristocrática. En el año 19, en las elecciones presidenciales, ya terminando la etapa de la República Aristocrática, que también es llamado el segundo civilismo, en las elecciones presidenciales de 1919, Leguía se presenta representando a su partido, el Partido Democrático Reformista, y logra vencer al candidato del Partido Civil, Antero Aspiller. Debido a que en ese tiempo el Poder Judicial no lo había reconocido oficialmente como presidente, Leguía tiene mucho temor, tiene temor de que el Partido Civil esté tramando un golpe de Estado, ¿no? Y que no le permitan gobernar, así que Leguía opta por dar un golpe de Estado. Así fue como Leguía tomó el control del gobierno. De un golpe de Estado terminó eliminando la Constitución, termina eliminando la Constitución de 1920, bueno, de 1860, la que había establecido Castilla, y bueno, luego convoca un nuevo Congreso
que se encargue de elaborar una nueva constitución. Esa va a ser la constitución que Leguía va a crear, la de 1920, la constitución que reemplazó a la más larga en duración, a la de, obviamente, a la que había creado Castilla. Y bueno, una vez dentro del gobierno, Leguía se presenta en 1924 nuevamente como candidato a la presidencia y obtiene una victoria. Eso sería su segunda elección. Profe, si se podía, lo que pasa es que en el año 20 Leguía promulga una nueva constitución y esa constitución, la de 1920, permitía reelección presidencial. Por eso que él se presenta en la fecha del año 24, postula a la presidencia y obtiene la aceptación. Pero en el año 29, en 1929, nuevamente se va a presentar, ¿no? Como candidato y va a obtener la victoria. Hay muchas críticas aquí porque la Constitución decía se permite reelección presidencial inmediata, pero no indefinida. ¿Eso qué significa? Que no se podía uno no reelegir varias veces, ¿no? De forma consecutiva, sobre todo, como presidente del Perú. Eso no se valía. Pero bueno, ¿no? Leguía termina logrando su cometido. Uh-huh. Y bueno, en ese tiempo también se van formando los partidos de masa, partidos que logran atraer a un gran número de personas. Esos son los partidos de masa. El Partido Aprista Peruano, llamado también APRA, que se fundó en México, y el Partido Socialista Peruano, fundado por José Carlos Mariátegui. Esos son los partidos de masa. En aspectos económicos, a partir de este gobierno, dejamos de depender económicamente del capital inglés y pasamos ahora a depender económicamente del capital norteamericano. Por otro lado, debemos también tener en cuenta nosotros lo siguiente. Durante esos 11 años de gobierno, la deuda externa del Perú se multiplicó por 10. En el primer año de gobierno de Leguía, la deuda externa era equivalente a 10 millones de dólares. En el año 30, terminado su gobierno, la deuda externa llegó a ser 100 millones de dólares. Se multiplicó por 10 la deuda externa. Esto debido a los empréstitos, o sea, los préstamos que el gobierno de Leguía solicitó constantemente a los Estados Unidos. Pero fue una pregunta, ¿y por qué se impulsó, por qué se solicitaba préstamos? Porque el Perú estaba celebrando los 100 años de la independencia en ese tiempo, ¿no? El centenario, y obviamente se tenía que impulsar la construcción de obras. Incluso para poder mejorar el sistema de vías de comunicación, avenidas, pistas, ¿no? y carreteras, se estableció en la Constitución esto, la Ley de Conscripción Vial, una ley que fue llamada por el historiador Jorge Basadre como la mita republicana, ya que era un trabajo obligatorio que tenían que cumplir los varones entre 18 a 30 años de edad por 12 días al año en la construcción, ¿no? y también obviamente en la reparación de las carreteras. Había una forma de no ir a trabajar para el Estado, sí, pagando un impuesto que era equivalente a 3 días de trabajo. Era una forma de evitar, ¿no? Trabajar a favor del Estado. ¿Está? Y bueno, por otro lado, también es importante señalar que en este tiempo se impulsó obras de irrigación. Por ejemplo, se estableció el proyecto Olmos para poder llevar agua a la zona de las Pampas de Olmos, en Lambayeque, y bueno, también se establece, por ejemplo, la creación del Banco de Reserva. Ese Banco de Reserva, más adelante, en el siguiente gobierno, el gobierno de Sánchez Cerro, va a convertirse en el Banco Central de Reserva. Bueno, también hay que entender que hay nuevos acuerdos que se firman en tiempo de Leguía con respecto a la administración de nuestras líneas ferroviarias. El gobierno de Leguía acepta, concede, ¿no? entregarle a los ingleses nuestras líneas ferroviarias todavía por 100 años más. Por 100 años más. A pesar que se termina estableciendo esto,
Algunos textos dirán, ¿no?, que esta entrega fue a perpetuidad, que significa para siempre. Y obviamente, por ejemplo, en el aspecto, ¿no?, en el aspecto social, nosotros tenemos la siguiente característica. En el aspecto social, durante este contexto, durante ese contexto se produce o se establece el Día del Indio. 24 de junio, Día del Indio, se reconoce eh, oficialmente por parte del Estado peruano a las comunidades indígenas. Se crea incluso una oficina, ¿no?, de asuntos indígenas para que los indígenas puedan denunciar cualquier abuso cometido contra ellos. También el gobierno de Leguía se dedicó a firmar tratados, ¿no?, limítrofes. En ese tiempo, por ejemplo, se firmó el Tratado Salomón-Lozano. Ese Tratado Salomón-Lozano fue firmado entre Perú y el gobierno de Colombia. Ese tratado, por ejemplo, puso fin a los límites entre Perú y Colombia. El Perú le entregó un territorio llamado Trapecio Amazónico y Colombia nos termina entregando un territorio llamado Triángulo de Sucumbios. Con la cesión que hace el Perú del Trapecio Amazónico, los colombianos adquirían territorios claves para poder tener salida al río Amazonas. Su sueño lo habían logrado. Y en 1929 se firmó el Tratado Radagamio-Figueroa, es un tratado firmado con Chile, a través del cual se lleva a cabo el plebiscito en 2 provincias que habían quedado cautivas por el enemigo chileno. Estamos hablando entonces de Tacna y Arica. Se hace el plebiscito, se hace la consulta a la población de estos lugares y la mayoría de habitantes en Arica optan por quedarse en Chile. La mayoría de habitantes en Tacna eligieron regresar al Perú. Es por eso que Tacna se volvió a incorporar al Perú y Arica no, se quedó en manos de Chile. Obras que se hicieron durante ese tiempo para la celebración del centenario: el Parque Universitario, está en la Avenida Bancay, la Plaza Manco Cápac, ¿no?, la Plaza Bolívar, por ejemplo, ¿no? También se impulsa, por ejemplo, durante este tiempo, la creación, ¿no?, eh, del reloj del Parque Universitario. Se termina incluso impulsando, ¿no?, la construcción del arco morisco, ¿no?, un arco de estilo español establecido aquí. También se termina estableciendo el Museo de Arte Peruano, eso es importante. Y se crea incluso, ¿no?, la fuente de bronce, ¿no?, la fuente de agua hecha de bronce del Parque de la Exposición. Eso es un regalo de la colonia china, por ejemplo, al Perú durante este tiempo. Y bueno, al final el gobierno de Leguía llegó a su fin producto de un golpe de Estado, que se desencadenó debido a la crisis económica mundial que se producía en ese tiempo. Había quebrado la bolsa de valores de Londres, el crack del 29. Nuestra economía, como era dependiente de los Estados Unidos, también genera la quiebra de empresas extranjeras y nacionales, desempleos, protestas contra el gobierno de Leguía, y al final los militares dan un golpe de Estado, ¿no?, para evitar, ¿no?, los disturbios sociales. Y es así como Sánchez Cerro asume la presidencia. Ahí está. Y bueno, aquí en la pregunta 9 nos dice, ¿no? En el transverso del gobierno de la Patria Nueva se puso en marcha el programa de construcción de avenidas y obras públicas, el cual tuvo como objetivo, recuerden que todo este proyecto, ¿no?, de este programa para construir obras públicas formaba parte de la llamada conscripción vial, la conscripción vial. Y bueno, entonces aquí el objetivo era disponer, ¿no?, de la mano de obra campesina. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa E. Y la pregunta 10, que también está vinculado a ese tema, dice: durante el segundo gobierno de Leguía, la ley de conscripción vial o mita republicana tenía como objetivo, mira lo que dice, principal la igual, ¿no?
la obtención de mano de obra gratuita por parte de los indígenas. Como los indígenas no podían pagar el impuesto, fueron los que más se dedicaron a construir estas obras. Así es. Y bueno, chicos, con eso terminamos la clase de hoy, ¿no? Y bueno, ya nos estamos viendo en una siguiente clase. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, Jesús.